Chevrolet se ve original y anda bien. Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2901-1675. Roberto, gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pillo? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Todo bien? Bien, por suerte bien, acá, en esta situación que todos estamos viviendo, tratando de adaptarnos, con un programa que hacemos a la mañana y a la tarde y que resolvimos no suspender, que resolvimos continuar. Está claro que producto del aislamiento que se ha generado hay mucha audiencia de televisión y mucha audiencia de radio, y bueno, de alguna forma, de alguna manera pretendemos también acompañarlos en la mañana y en la tarde de Radio 1010 AM. Pato, contame un poco vos, cómo con tu familia, con tus actividades, cómo has hecho para reubicarte en esta nueva situación y en esta nueva experiencia que estamos viviendo por primera vez en cuanto al COVID-19. Y bueno, sí, en realidad por una forma de ser, y no me costó mucho la nueva normalidad, ¿no? O sea, primero porque también tuve un hijo que volvió el último día al cierre de la frontera, que jugaba al fútbol. Tengo un hijo que juega al fútbol en Italia, al futsal, y a nivel profesional, y bueno, pudo volver en el último vuelo antes que cerraran acá el aeropuerto, vuelo normal, no de este grupo que está haciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores de regreso a casa. Y entonces todo el proceso de confinamiento y de aislamiento que producía estar en las casas, lo vivís intensamente porque tenés en esas circunstancias un familiar muy directo como es un hijo, y el hijo mayor aparte en Italia, ¿no? En Ancona. Claro. Que aparte en aquel momento era un foco de epidemia en el globo, entonces que ya se veía que eso que iba a llegar acá más tarde que temprano, o más temprano que tarde, como finalmente fue. Y bueno, entonces en realidad no me costó mucho, y sí, ahora preparando el día después, ¿no? O sea, el día en el que nos tenemos que acostumbrar a tener una nueva forma de relacionamiento social fuera de nuestras casas, ¿no? Sí, sin ningún tipo de duda. Bueno, de hecho se está trabajando en lo que es el proyecto de protocolo que ahora tienen los clubes y las instituciones para analizar, para tratar cada uno con sus elementos vinculados a los aspectos médicos, para que le hagan los aportes respectivos, y el día 20 terminar justamente con toda esa serie de aportes para entregarlo en definitiva el proyecto armado a lo que es justamente la parte del gobierno que está referida a la Secretaría Nacional de Deportes. Pato, a ver, formalmente, fuera del fútbol, ¿desde hace cuánto? Te digo formalmente. No, fuera del fútbol, no, nunca. Fui al Ejecutivo desde el 24 de agosto. Uh-huh. Después siempre los que estamos en el fútbol nos consideramos adentro del fútbol, aunque nuestra forma de tener el contacto sea a través de lo que nos parezca conveniente en cada momento. No me considero fuera del fútbol. Uh-huh. O sea, ayer tuve una pequeña reunión de fútbol, o sea, uh-huh, de las que se pueden permitir ahora de núcleos pequeños, o sea, me considero un activo dentro del fútbol. Bien, tuviste una pequeña reunión dentro de determinado protocolo que se siguió. ¿Esa reunión tiene que ver con Sudamérica? No te escuché bien, Pillo, perdón. ¿Esa reunión tiene que ver con Sudamérica, a la que hacía referencia ayer? No. Sudamérica lo que tengo es muchísima amistad con Miguel Jiménez, y los portes hablamos de la situación política y económica del fútbol. ¿Estás asesorando a alguien desde el punto de vista de laburo, que es una cosa que has hecho a lo largo de los años? Sí, estamos comenzando a generar un proyecto que hoy más distinto a todo al primer año y medio, donde más que nada estuvimos en realidad colaborando con desde afuera, dando nuestra óptica de
de cosas y estando en las actividades de la selección a nivel del Comité Olímpico y de todo el fútbol uruguayo, que en eso sí seguimos, como representación de la AUF, eso todavía también es un tema que resulta muy atractivo porque es algo muy bonito, que es una nueva etapa, pero que claro, que todos estos meses ha servido para idear nuevos proyectos, ¿no? Estos 2 meses ha servido para tener contacto, hablar, escribir, proyectarse, y bueno, en el medio sí está saliendo un proyectito bastante lindo que creo que en 2 o 3 meses va a ser público. Bien, ¿y ese proyecto tiene que ver directamente con una institución? Ese proyecto tiene que ver con el fútbol. Con el fútbol. ¿Pero puntualmente con una institución? No. Bien. Puntualmente con una institución no. Bien. ¿Cómo te consideras desde el punto de vista de tu presencia en el fútbol? Yo decía hace un ratito que se entienda bien, porque esto pasa en la política del país, que sos un bicho político por excelencia. Sí, o sea, sí, en realidad sí, soy parte de la política del fútbol y sí, soy político porque toda mi vida, hace 30 años que estoy, desde los 60, o sea que es la mitad de mi vida, interesado por lo que es la política del fútbol y sí, he estado en distintos lugares y soy parte de la política del fútbol. Pato, ayer hablábamos con Carlos Ham en el arranque de Tirando Paredes. Para mí es un tipo muy inteligente, da sus puntos de vista muy concretamente, tiene una forma de expresarse además muy entendible. Podemos estar de acuerdo en algunos puntos, quizás en otros disentimos abiertamente en cuanto al concepto hasta casi filosófico, pero es un tipo para escuchar. Está claro que ayer con lo que hablamos con Ham, no sé si tuviste chance de escucharlo, te llevó una repercusión, sigue existiendo hoy aún con COVID-19 y sin fútbol que se esté ejecutando y desarrollando en las canchas los fines de semana, sigue existiendo la misma o mayor grieta política que se generó producto de las elecciones, cuando en determinado momento había un sector del fútbol que respaldaba un candidato y otro sector que respaldaba otro candidato, que terminó siendo Nacho Alonso y que terminó siendo además el presidente de la AUF, que hubo todo un dilema y una disputa en quién iba a ser o no el representante del fútbol profesional. Hoy hay un grupo de clubes que sigue muy entrincado con relación a la figura de Jorge Casales. ¿Cómo ves vos, como bicho político por excelencia, siendo la particularidad y la expresión bicho en términos estrictamente políticos, cómo ves hoy la política del fútbol con la conducción de Alonso y una serie de clubes y equipos que siguen en la misma línea, y la sensación, por lo menos a priori que me queda a mí, es que esa grieta cada vez está más grande? ¿Cómo analizás vos el tema el día de hoy? Evidentemente hay 2 corrientes, eso uno quisiera que no existiera, pero existe, ¿no? O sea, hay 2 corrientes. No lo llamaría grieta porque es muy fuerte y no creo que sea algo que nunca pueda tener un puente o que está roto y no tenga reparación. O sea, creo que hay un distanciamiento, pero en temas puntuales, aparte que no es en todos los temas. Que visto políticamente parece que fueran muchos temas porque muchos de ellos repercuten, pero otros se logran los lineamientos necesarios para seguir avanzando con más unanimidad de la que se tiene hoy. Pero en realidad yo creo que este proceso de COVID-19 no hay que analizarlo solo exclusivamente por lo que los clubes ven dentro de lo que está sucediendo en el fútbol interno, sino que hay que analizar el fútbol mundial en sus conceptos. Y yo creo que dentro de esos, los pasos que está haciendo la asociación, a mí me parece que son los adecuados para el regreso. O sea, tomar los temas con mucha calma, analizar lo que sucede en el exterior, ser independientes en las decisiones. Que uno ve federaciones de países que tienen enorme cantidad de muertos y los ven muy dependientes. Y yo me alegro hoy de la independencia de la decisión que se está tomando, que tiene la AUF. Eso
que las ideas salgan de Guayabo, es lo más lindo y lo más deseoso que uno puede tener, y por suerte hace ya muchos años que eso pasa. Y mucho te digo, ¿no? O sea, tal vez 10. Y eso no es otra cosa más que dejarnos contentos, o sea, porque, yo qué sé, hoy prefiero que nos esté dirigiendo este ejecutivo, que nos esté dirigiendo Alonso, y no tener a Tebas en la Nación de Fútbol, eso es la verdad. Bien, bien. Tebas, que hace no mucho tiempo lo tuvimos por acá. Por eso, yo prefiero un independiente con criterio, sin camiseta puesta ni de partido, sino pensando en el fútbol, ni de ningún tipo de poder que rodea el fútbol, ya sea económico, político, partidario o empresarial, y que sepa proyectar lo mejor, sin que lo lleven a los ponchazos y en los tiempos que consideren necesario hacerlo. Y eso hoy en algunas ligas en donde, las 5 grandes ligas europeas tienen 400 muertos por millón. Eso hoy acá nos daría 1.500 muertos. Y vos estarías hablando de fútbol con 1.500 muertos en Uruguay. ¿Qué pido? Sí, sí, sí. Hablando de fútbol. Sí, sí. Porque con 19 fallecimientos de repente por ahí, y con el nivel de contagio nuestro, y habiendo visto lo que pasó en el mundo, podemos proyectar que 2, 3, un mes y medio, yo qué sé, la fecha que considere necesario el Ejecutivo, podemos volver a tener fútbol. Pero yo la presión que veo en Europa para el regreso del fútbol, ayer, con los fallecimientos que hubo ayer, con el promedio de mayo, ni te hablo de abril, no sé qué interés puede tener alguno de andar gritando un gol. Vos sabés que esto mismo que decís, yo comparto lo que decís, ¿eh? Yo creo que en Europa hay algunos lugares donde hay una presión enorme para que el fútbol arranque, y no sé si están dando todavía las situaciones desde el punto de vista sanitario para que eso sea de una manera adecuada y acorde. Estoy completamente de acuerdo. Te lo llevo al ámbito sudamericano. Fíjate que ayer se disparan los números en Chile. Ayer 24 muertos solo ayer en Argentina. En Argentina hay una situación, 20 son en Buenos Aires. Y 20 en Buenos Aires, donde además tenés un montón de equipos. Brasil, con la realidad que estaba viviendo. Ayer hablábamos con Hugo de León, la situación de Río de Janeiro y fundamentalmente San Pablo. Y vos tenés Libertadores y Sudamericana, donde tenés mucho equipo argentino, tenés equipos chilenos obviamente, tenés mucho equipo brasileño, y sumarle la situación de Ecuador, que lamentablemente los pobres ecuatorianos estaban viviendo una situación de las más dramáticas. Cuando hablemos del reintegro del fútbol, primero vamos a nuestro subcontinente, claro, con nuestra confederación. Claro. Vamos a ver en qué realidad está, y puesto en esa realidad, nosotros tenemos frontera con esos países. Claro. Tenemos frontera con esos países. Las clases no volvieron acá todavía. Pato, ¿sabes por qué te decía este razonamiento? Porque quería tu opinión sobre esto. Hubo una videoconferencia entre los integrantes de los distintos presidentes de las asociaciones y federaciones con el presidente de la Conmebol. Y se está hablando, sobre todo por el director de competiciones, funcionario de la Conmebol, para arrancar en septiembre con el mismo formato de la Libertadores y la Sudamericana, donde tendrían que pasar de un país a otro a hacer un trasiego sanitario en países que tienen las fronteras cerradas. Y eventualmente, si las tuvieran abiertas, hay un trasiego que hay que controlarlo, pero a rajatabla, para que determinadas situaciones no se te vengan a tu país. Entonces, la pregunta es, ¿vos ves viable la posibilidad de Libertadores y Sudamericana con el mismo formato previo al COVID-19? Yo no creo que haya gobiernos que abran sus fronteras porque haya una Libertadores y una Sudamericana. No lo creo. No creo. Entonces, no importa los objetivos que se puedan tener, las realidades van a ir más allá de los objetivos. Entonces hay que esperar las realidades para ver cuándo puede volver primero a existir un proceso en otras también muy importantes actividades de este país, como es el turismo, y después acompañar todo eso con el tema del espectáculo y del fútbol, ¿no? que es también otra actividad de las más importantes que queda por volver, ¿no? Pero no, yo pienso que está bien que de repente haya que decirlo de la boca para afuera algunas cosas y haya compromiso para decirlo, pero después la realidad te da contra. También capaz que querían volver en agosto, y ahora dicen septiembre, tal vez octubre, tal vez noviembre, sí, o sea,
evidentemente va a haber una fecha en que ojalá se pueda volver. Y aparte, digo, de alguna forma u otra, de la mejor forma posible, hay que intentar hay que intentar comenzar el día después, ¿no? Eso es clarito. Claro. Pero siempre pensando primero el aspecto sanitario, el aspecto de la vida de la gente. Eso para mí es fundamental hoy, ¿no? Claro. Vos fíjate además y sobre que todo como está América hoy, ¿no? Que se pase el próximo foco de la pandemia, dicho por todos los especialistas, a lo que creo que debemos hacer de caso, ¿no? Porque para eso están. Claro. Porque el otro tema del regreso a los entrenamientos, del fútbol, de las actividades, del deporte, es que si bueno, hemos tenido la suerte o la capacidad, depende cómo lo quieras ver, o como cada uno lo quiera ver, pero ha pasado de estar siendo o teniendo que nuestro país hoy no está viendo una situación dramática cuando en muchos países del mundo lo está sufriendo. Bueno, acompañemos todos ese proceso sin que tengamos que tener atrás esa presión que nos pone algún estamento que tal vez entienda. Uno siempre entiende la necesidad de todo, ¿no? Y lo comprende, pero es un momento para ser solidarios todos en el buen sentido, ¿no? No solo la solidaridad que pasa por una canasta, sino también por la solidaridad que pasa en el acompañar el proceso global de lo que precisa hoy la sociedad para mejorar, ¿no? Vos sabés que además, si vos analizás la posibilidad de realización de una Libertadores Sudamericana, termina pareciendo mucho más viable el hecho que se vayan a un solo país y a una sola ciudad la Libertadores, y a un solo país y a una sola ciudad la Sudamericana, como para que en definitiva esto se pueda llevar a cabo. O sea, es mucho más viable y más factible eso, con un formato distinto, formato quizás tipo Copa del Mundo de Clubes, a jugar todos contra todos, siguiendo normalmente y tratando de pasar de un país a otro con la realidad tan diferente sanitaria que se vive en cada uno de los países. Sí, parece así en primera instancia una idea que sería, que no creo que esté totalmente descartada tampoco. Creo que en definitiva, dentro de las presiones económicas que se recibe como dirigente, evidentemente en Conmebol la están teniendo por el tema de las localías y de un montón de derechos económicos que se venden gracias a Libertadores, para que esos torneos se sigan jugando como fueron fijados. Pero no creo que sea muy descabellado, porque hay algunos países, un par de ellos, y algunas otras regiones, un país como el sur de Argentina, por ejemplo, que hoy tiene zonas en donde no el riesgo o la transmisión parece estar controlada a hoy, ¿no? En todas esas zonas, ¿no? Exactamente. Vos tenés conocimiento, Pato, a ver, vos manejas información, eso está claro, que estamos en el microambiente del fútbol, lo sabemos. ¿Tenés conocimiento que Uruguay fue la primera asociación que le propuso a la Conmebol que se viniera a jugar la Libertadores en formato de Copa Mundial de Clubes a Montevideo, acá a Uruguay? No, yo no tengo ese conocimiento. O sea, sí sé que es una idea, sí sé que los compañeros que están en el Ejecutivo están atentos a todas las buenas ideas. Eso sí, uno lo sabe, que el Ejecutivo del Agua está atento a eso. Así que es una buena idea y seguramente capaz que pasó por la cabeza de ellos, pero que se haya hecho un planteo formal, no tengo conocimiento, ¿no? ¿Lo seguís considerando compañero? Porque dijiste compañeros que tengo en el Ejecutivo. Bueno, sí, a muchos de ellos sí, claro, por supuesto. Y a muchos tengo un conocimiento de hace muchísimos años. Está muy bien. Está muy bien. Sí, está claro. Hace un ratito hablabas yo te preguntaba sobre cómo veías la realidad en el ámbito local, política. Yo siempre lo llevo, Pato, ¿sabes qué? A la figura del iceberg. Viste que el iceberg tiene una particularidad. Hay una punta que se ve, que está por sobre el nivel del mar. Esa punta podría ser, por ejemplo, lo que declaró ayer Ham, lo que declaró en la tarde Chihani, lo que puede declarar Manta en un rato. Son las cosas que se ven habitualmente, pero hay una base del iceberg que está por debajo del nivel del mar, que es lo que no se ve. Y algunos dicen que en esa base, en el fondo, en definitiva, está la distancia enorme e irreparable entre Paco Casal y Diego Lugano. ¿Qué pensás del tema? No, yo
a mí me parece que son dos personas inteligentes. Ujú. Y no creo que el fútbol uruguayo esté atado a que haya una distancia enorme entre dos personas para solucionar sus cosas. No. Me parece muy alejado de la realidad. Ujú. ¿Vos pensás que no están tan distantes? No, yo creo que hay, sí, de repente manejan situaciones prioritarias distintas para cómo se ve que debe ser, o que se veía que debería ser el fútbol, porque todos creo que sabemos que no solo el regreso es el día después, sino que va a haber otro día después, que va a ser cuando nos golpee la realidad, que deje o que pueda dejar ese parate enorme y este tiempo enorme también sin público en las canchas y sin actividad internacional como estamos acostumbrados y con los cambios que vaya a haber. Bueno, sí, como veníamos hasta febrero, yo creo que había dos realidades distintas de cómo ver el fútbol del futuro, muy entendible cualquiera de las dos, y creo que sucede en muchos países del mundo ese modelo de realidad. En la gran mayoría se han llegado a acuerdos que Uruguay finalmente creo que iba a poder llegar y que esos procesos continuarán de la mano en forma conjunta. Yo creo que es como todo elemento nuevo que aparece en el microclima interno de nuestro fútbol, que parece que choca, pero que internacionalmente ya cualquiera de los dos son personas que viajan mucho, que tienen mucho roce internacional y saben que finalmente eran temas que había que enfrentarlos. Yo creo que pasa por eso, y aquí aparte creo que hay otros actores en este fútbol también muy importantes que tienen la misma capacidad y temperamento de cualquiera de ellos dos como para también escuchamos hace una vida que el fútbol uruguayo es inviable. Uh-huh. Y que parece que sin embargo todos notamos que nuestros presupuestos no son de un fútbol inviable. Entonces y en los clubes y ante esa realidad y el interés que tiene mucha gente también de dirigir o jugar en Uruguay. O sea que nosotros seguimos siendo una liga importante, más allá de nuestras carencias que nadie las va a negar, ¿no? Uh-huh. Bien. Cuando vos decías hay otros actores que también son importantes, ¿a quién te referís concretamente? No, o sea, nombres no, pero hay hoy está armado la conducción del fútbol de una forma que le dio participación a una representación del fútbol más global, ¿no? Uh-huh. O sea, dejó de ser el fútbol profesional típico que nosotros conocemos, uh-huh, para la conducción, y entre ellos las decisiones de la participación en la economía, en la actividad deportiva, en el desarrollo del fútbol, a muchas otras actividades. Entonces, hoy el compartimiento del poder político está repartido, y el repartir la política implica repartir la economía del fútbol. Eso es un hecho evidente. Entonces eso se le da a otro referente del fútbol, pero no personas, sino estamentos. Sí. Está claro que hoy, Pato, el estatuto pasa por otros aspectos que de lo que pasaba, por ejemplo, cuando Bauzá era presidente, por poner un ejemplo, donde vos tenías clubes profesionales que podían resolver en determinadas circunstancias y situaciones con mucha presión la posibilidad de continuidad o no de un presidente y un ejecutivo, y hoy tenés un estatuto y un congreso que pasa, si no mal recuerdo, por unos 76 votos, donde evidentemente la situación política se va dividiendo o subdividiendo, y hay estamentos de distintas actividades, no directamente del fútbol profesional, que también empiezan a tener su peso. Exactamente. Uh-huh. Sí, exacto, y lo que pasa es que va un año y pico solamente de eso, muy poco tiempo. Claro. O sea, nosotros queremos que acá las cosas se vean, no sé, que sea como un globo mágico, ¿no? Como un gorro mágico que salta y saltan ahí los conejitos y apareció todo brillante de un día para el otro. Pero en realidad, cuando esto empezó a funcionar, al poco tiempo un año y poco, y
menos de un año en realidad, porque creo que el Ejecutivo de esta forma se integró, no llega a un año, o tal vez un año, pero cuando pasó esto en marzo, no sé si hacía un año, y bueno, y fue imposible de todo eso que había pasado en estos últimos 18 meses, creo que fue imposible meter esa caja de sorpresa rápidamente, pero también a veces se piden que los procesos sean tan cortos y en tan poco tiempo sean tan exitosos que visto de afuera o de cuando supimos estar adentro nos causa un poquito de sonrisa algunos pedidos, ¿no? Pato, ha pasado mucho tiempo ya. Con el paso del tiempo, mirándolo más desde afuera, ¿qué consideraciones puedes hacer hoy que de repente, cuando las situaciones eran de un momento a otro y eran un poco inesperadas y se iban dando, quizás no se podían analizar con relación a lo que pasó con Wilmar Valdés? Wilmar hace 2 años que no habla, ¿no? Uh-huh. Supongo que el año que viene hablará. Uh-huh. Y explicará sus razones. No creo que debamos ser nosotros lo que tengamos que darle, contar algunas de las razones que son íntimas de él, uh-huh, de por qué tomó los hechos que pasaron como él decidió tomarlos. O sea, uh-huh, sé que todo su gobierno ha sido pasado por la lupa de cientos de auditores y de cientos de controles y de cientos de denuncias, y bueno, y nada de todo lo que se dijo terminó pudiendo ser considerado que Wilmar se había equivocado en algo. Uh-huh. Así que bueno, yo creo que si él no hablando durante 3 años y nadie hablando el nombre de él y un montón de gente hablando y no parando de hablar, los hechos implican que Wilmar el año que viene va a poder hablar y explicar todo. Él creo que ya eso ya dice solo, es una persona callada contra cientos de voces, termina no siendo inculpado. Creo que ya alcanza eso, ¿no? Bien. Pato, Mundial 2014 en Brasil, ¿lo cocinaron en Uruguay con el tema de Suárez? Sí. Uh-huh. ¿Y lo cocinaron por qué? O sea, ¿cuál era el interés político de cocinar Uruguay, más allá de lo que había pasado en la cancha? Y creo que hay algún uruguayo que algún día si quiere lo cuenta, si quiere. Uh-huh. ¿Vos te referís a Figueiredo? Sí, yo me refiero a Figueiredo, sí. Vos sabés que cuando pasa el Mundial, a mí me llega al poco tiempo, creo que alguna vez lo hablamos, no lo recuerdo, me llega una imagen donde el árbitro, recordame Hernán el nombre del árbitro, el mexicano, Juan Antonio Rodríguez, me llega una imagen donde Rodríguez, puntualmente, hablemos de la jugada, donde se da el scrimmage de Suárez con Chiellini, donde finalmente Suárez termina mordiendo a Chiellini, y acá no estamos hablando de la no responsabilidad de Suárez, porque hay una responsabilidad que hizo algo que no debía hacer. Marco Antonio Rodríguez, perdón. Marco Antonio Rodríguez, ahora sí, Marco Antonio Rodríguez. A mí me llega una imagen donde Marco Antonio Rodríguez, el mexicano, cuando ve la jugada, Pato, está en un costado del área y termina pitando. La pelota de ahí deriva para un costado, Cavani la busca, se termina yendo afuera, se termina generando como un borbollón de jugadores, pero el árbitro se queda con la pelota, el mexicano, se la pone abajo del brazo, camina unos metros, se la da a Buffon para que reponga, y Buffon repone del lugar donde se había generado justamente el incidente entre Suárez y Chiellini. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el árbitro cobró falta, o sea, el árbitro arbitró la jugada, el árbitro pitó, después podrá estar equivocado o no, pero el árbitro resolvió la jugada y se sacó falta desde ese lugar. Eso, si vos lo llevás a los términos reglamentarios, a nivel referil, cualquier decisión del árbitro tomada dentro del campo de juego no puede ser modificada por ningún tribunal.
Y después lo que aconteció fue que no solo esa imagen, por lo menos en la defensa de Uruguay, en los primeros tiempos apareció, sino que además aparecen, recuerdo claramente porque lo presentamos en el trabajo que hicimos para Fox, aparecen confidenciales de los árbitros, absolutamente 6 renglones todos tachados, como que esa jugada no hubiera pasado absolutamente nada, cuando se ve claramente en lo que está tachado como si fueran rulógrafos, que se hacía referencia a tal minuto que coincidía con el minuto de esa jugada en el partido. Y después le preguntan a los árbitros del partido, fuera ya del contexto de lo que eran los formularios y los confidenciales, por correo electrónico, le preguntan directamente desde el tribunal correspondiente de FIFA si habían o no visto algo en esa jugada. Y tanto el árbitro mexicano como el línea que estaba en ese sector dicen no haber visto nada porque ellos seguían el control de la pelota, o sea, para dónde iba la pelota, cuando la realidad de la imagen demostraba que la pelota estaba abajo del brazo del propio árbitro, había pitado la falta y repuso justamente Buffon en ese lugar donde se había generado, reitero, la situación de Suárez y Chiellini. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esto que estamos explicando era la posibilidad para que un tribunal actuara de oficio. Ningún tribunal puede actuar de oficio en una jugada que estuviera arbitrada. Y la jugada, por este documento televisivo, te reitero, está claramente establecida que el arbitró. El juez pitó y cobró falta. No, después cuando lea los argumentos que manejó la defensa de Uruguay para ahí las sanciones, sus tiempos de aplicación los tiempos de aplicación de la norma de las sanciones en los mundiales son tan rápidos y los tribunales que actúan son algunos nombres de los tribunales que cuando te sacan un fallo ya fuiste casi, ¿no? No sé si entendés, o sea, sí, claro. Vos podés manejar todos estos argumentos que vos manejaste con respecto a la acción del actuar de oficio, y está, cuando si algún día te quieren dar la razón o si te la dan, en realidad muchos meses después, más allá de la sanción cumplida, algunas cosas tuvieron que reconocer en todo lo que llegó hasta el TAS que hicimos con Suárez, ¿no? Que fue muy muy extenso, de muchos meses, porque estuvo suspendido un proceso largo, ¿no? Que hasta lo inhabilitaba de entrenar. Una sanción inédita, insólita. Bueno, por supuesto que las sanciones del comienzo que las tuvieron que levantar. Los motivos políticos o económicos que había atrás de todo eso estaba muy en la cúpula de aquella FIFA que al poco tiempo ya estaba cayendo, ¿no? Todo, sí. No quedaba nadie. En aquella situación, ¿tuvo que ver cómo fue la salida de Bauzá, desde tu punto de vista? ¿Y cómo llega Valdés a ser presidente en aquel momento interino de la UF, después termina siendo definitivo? ¿Te acordás que al principio no se reconocía la autoridad de Valdés por parte de la propia FIFA? Y la propia autoridad de lo que era en aquel momento la Conmebol. Sí, eso fue... unos meses antes del Mundial. Hasta los primeros congresos que hubo de Conmebol y de FIFA. O sea, nunca estuvimos afuera de un congreso de FIFA. El congreso que estaba dando en el momento de la asunción de Valdés, sí, pasó eso, después ya no, después ya estábamos ya estábamos adentro. Bueno, al poco tiempo, inclusive Valdés estaba dentro de la Confederación, ¿no? Fue todo estamos hablando de un proceso muy corto en el tiempo ese, ¿no? Exactamente. Pero no creo que haya sido tampoco eso. Creo que no sé, en realidad, lo único que sí sé es que todavía al poco tiempo que las imágenes todavía no se sabía ni qué podía pasar, en el vestuario Figueiredo nos dijo a más de uno que estábamos ahí que la imagen no iba a generar ningún inconveniente, y a las 4 horas estábamos recibiendo para realizar los descargos en 24 horas. Claro. Al otro día, en la noche, luego de hecho los descargos,
y previo al partido de Colombia estábamos recibiendo la sanción. Bien. O por lo menos la suspensión por historia. Está claro que el partido con Colombia que jugamos era un equipo anímica y espiritualmente partido, ¿no? Eso está claro. Sí, venía en un auge después de 2 victorias contra equipos europeos que hacía un montón de años que no se lograban en mundiales, 2 consecutivas. Hacía años que no se ganaba uno, y 2 consecutivas, no sé si alguna vez había pasado. Y sí, por lo menos ese ímpetu que lográs con dos victorias únicas, se te frena. Por lo menos el ímpetu, no sé si hubo un retroceso, pero sí esa corriente favorable que tenés cuando venís con 2 victorias grandes y que el clima no quedó como para un avance para continuar en carrera, ¿viste? Como un avance de esos que nos acostumbra Uruguay históricamente, ¿no? Claro. Porque la verdad que han sido 2 victorias increíbles, cualquiera de las 2, ¿no? Sí, aparte con todo lo que había pasado con Suárez, su lesión, la recuperación, la forma, los momentos, los goles. Veníamos de perder el primer partido con Costa Rica, Lugano que se te lesionó con Costa Rica y dejó de jugar después el resto de la Copa del Mundo. O sea, veníamos en una situación ahí anímica buena en cuanto a esos 2 partidos importantes que habíamos ganado con Italia y con Inglaterra. Como un freno, ¿no? Sí. No digo que haya habido un retroceso, pero por lo menos hubo un freno, ¿no? La sensación que quedaba de la tribuna, Pato, era que íbamos a jugar 3 días más y no le podíamos hacer un gol. Esa es la verdad el tema. Sí, bueno. Pero por lo menos son posturas y opiniones. No, está bien, es una forma de verlo, ¿no? Que en definitiva no estamos viendo lo distinto tampoco. Exactamente. Pato, las últimas preguntas, agradeciéndote tu tiempo. En un momento determinado fuiste, no sé si dirigente o asesor simultáneamente de El Tanque, Juventud y Sudamérica. Te pregunto, desde el punto de vista reglamentario, ¿se puede? Seguramente sí, porque lo fuiste. Desde el punto de vista ético, sí, ¿está bien que se en aquel momento sí. Bien, y desde el punto de vista ético, ¿está bien que se pueda hacer eso? En aquel momento, ¿no? Llevado a la realidad de aquel momento. Pero en realidad yo cumplía funciones distintas a cualquiera de los 3 y la otra cosa importante, creo que es la más fundamental, no tuve ninguna situación problemática en ninguna de las instituciones con respecto a la tarea compartida. O sea que yo pienso que todo se desarrolla en base a la confianza que te tengan y a mí no me costó absolutamente nada cumplir las tareas. Yo veo un montón de gente cumpliendo funciones múltiples. Hoy en el fútbol también bueno, tal vez yo fui en aquel momento era inédito, pero hoy es más. ¿Vos fuiste el adelantado en aquel momento? Y sí, vos lo ves más natural, ¿no? Sí. O sea, yo qué sé, los inversores del City hoy comprando 9 equipos en el mundo, muchos son de la misma confederación y van a jugar entre ellos, y son como el mismo propietario y como el mismo gerente general. Y bueno, y ese gerente, si mañana el equipo belga que acaban de comprar se enfrenta al Girona en un torneo europeo, la ética que vos estás manejando también estaría en juego en muchos aspectos. Sí, ¿no? sí, está claro. Y te voy a decir algo, y llevarlo al nivel de los medios de comunicación. Y por ha eso, habido analistas de fútbol, no digo periodistas, que son empresarios deportivos. claro, Y vos decís, hablan de un jugador porque realmente fue bueno, porque le sirve hablar bien, porque después lo tiene que transferir. O al revés. No hablan de un jugador porque lo representan y quizás ese jugador merecía un análisis positivo de su función en el campo de juego. Y como lo representan, prefirieron no hablar de él, ¿me explico? y hay delegados que son abogados y son abogados de más de un club. Y bueno, o sea, que si acá cuando uno va a contratar a un especialista o a alguien que le parece que es el conveniente para su función, lo primero que decide en su cabeza, supongo que es de confianza, vamos a ver adelante, o sea, de mi confianza, por lo menos es de mi confianza, el que lo contrata, ¿no? Y creo que en ese aspecto yo
trabajé muy cómodo, te diría que sumamente cómodo en el celular, sumamente cómodo. Bien, perfecto. ¿Cómo es tu relación hoy con Tenfield? ¿Tenés relación? ¿Tenés vínculo? No tengo relación. No te... ¿En algún momento supiste tenerlo? Sí. Bien. ¿Cómo ves hoy la realidad de que el ámbito local, los derechos de televisión, termine en el 2025 y hoy estamos en el 2020 y no haya habido una nueva extensión del vínculo contractual? ¿Te parece lo adecuado o habría que buscarle formas y maneras para hacerlo con una retribución mayor en lo económico? Creo que el fútbol uruguayo siempre ha tenido la capacidad para determinar en qué momento son necesarias las renovaciones o los nuevos contratos de televisión. Bueno, hace ya muchos años que es con Tenfield, y creo que hay en los clubes muchos dirigentes que han vivido muchas de estas experiencias y van a tener la capacidad para hilvanar cómo continúa el proceso de los derechos televisivos en el país. Creo que pasa por ahí, como ha pasado siempre, ¿no? Esa sí creo que es una de las, por lo menos a nivel del fútbol local, ¿no? Del fútbol uruguayo, que es bien responsabilidad de los clubes profesionales, y yo creo que son ellos lo que van a tener que definir, y muchos con mucha experiencia y con muchos procesos de acuerdos económicos. Y bueno, en el momento en que parezca que haya que hacerlo, de aquí al 2026, ellos lo analizarán. Sabiendo que era futuro, y teniendo el día a día que lo viven y los años que faltan, creo que estamos sí tal vez en el momento de más corto periodo del plazo de vencimiento de los derechos, pero bueno, creo que eso habla bien de la viabilidad del fútbol, que de estar cedido durante un montón de tiempo ha acortado su brecha a un plazo ya más aceptable internacional de cesión, ¿no? Terminar en diciembre del 25 es un plazo aceptable viendo lo que son las ventas de derechos internacionales hoy, o sea, y bueno, pudimos achicar esa brecha a una cifra de años que hoy no rechina públicamente como parecía que rechinaba antes. Claro, y bueno, creo que eso ha sido otro éxito de la construcción económica del fútbol macro que sale de la AUF en estos últimos años. Está muy bien. Pato, te agradecemos este rato. Hacía rato que no hablábamos contigo, queríamos charlar, a ver en qué andabas, así que nos vamos a volver a encontrar en cualquier momento. Claro que sí, Pillo. Dale. Más pronto de lo que te parece. Dale, fuerte abrazo. Dale, fuerte abrazo.